La palabra sociología se compone de las raíces socius, que proviene del latín y significa socio o compañero, y del sufijo logía, que se deriva del griego como logos, que significa ciencia, estudio o tratado. Entonces, esta significa estudio o tratado de los socios o sujetos sociales. La sociología es el estudio sistemático de los grupos y de las sociedades en los que la gente vive. Es decir, estudia a la sociedad observándola y respondiendo preguntas acerca de nuestro comportamiento. Su objetivo principal es comprender, explicar y diagnosticar el entorno de la vida social en todas sus manifestaciones, utilizando una combinación de datos. Dicho conocimiento permite elaborar diagnósticos para la toma de decisiones. Algunas ramas de la sociología son teórica, histórica, del conocimiento, de la religión, económica, rural, urbana, política, demográfica, industrial, familiar, de la educación, jurídica y social. La sociología es una disciplina que se ocupa de estudiar las sociedades humanas y sus relaciones, enfocándose en los procesos sociales, las organizaciones y las interacciones humanas. Como ciencia, esto utiliza métodos sistemáticos, empíricos y teóricos para comprender los fenómenos sociales que afectan a las personas y comunidades. La sociología está estrechamente relacionada con otras disciplinas como la antropología, la psicología, la economía, entre otras, y a continuación se describen algunas de estas relaciones. Iniciamos con la antropología. Tienen un enfoque común en el estudio de las sociedades humanas y su evolución a lo largo del tiempo. La siguiente es la economía. Estudia las relaciones sociales y económicas que ocurren en la sociedad y la forma en que éstas influyen en los cambios sociales. La psicología. La sociología y la psicología están interesadas en estudiar el comportamiento humano y cómo éste se ve influenciado por los factores sociales. Continuamos con la ciencia política, en el cual estos dos estudian el poder y las relaciones del poder en la sociedad. Continuamos la historia. La sociología y la historia se complementan entre sí para poder complementar y comprender la evolución de las sociedades y los cambios sociales a lo largo del tiempo. Y por último, la comunicación. La sociología y la comunicación estudian cómo los medios de comunicación afectan a la sociedad y cómo la sociedad se comunica entre sí. Así que en resumen, podríamos decir que la sociología se relaciona con diferentes disciplinas que tienen como objetivo entender el comportamiento humano y los cambios sociales que ocurren en la sociedad. En base a lo que se mencionó al principio, la sociología es una disciplina empírica que descansa sobre la evidencia recolectada a través de la observación sistemática y la experimentación. Los sociólogos trabajan con información verificada mediante la observación independiente. En la medida de lo posible, se rehusan a dar cualquier cosa por hecho o aceptarlo por fe. Demandan pruebas. Los presentimientos y la especulación tienen una función en la sociología como en otras ciencias. Sugieren nuevas direcciones para la investigación, pero todas las conclusiones deben ser puestas bajo prueba empírica antes de ser aceptadas. También en la sociología se preocupan por minimizar errores y tendencias. Los sociólogos usan una variedad de técnicas, así evitan observar solo lo que desean o esperan ver. Además, los informes de investigación significan siempre que incluyan una medida de veracidad de los resultados, como el margen de error que se reporta con los resultados que se encuesta de opinión pública. Factores que propiciaron el origen de la sociología. Lo principal del desarrollo de la sociología fueron los cambios de las ideas, la nueva forma de pensar. La naturaleza y el Estado fueron los tiempos del renacimiento de la Ilustración y la nueva forma de pensamiento científico. La sociología se empezó a desarrollar en el siglo XIX, ya que lo principal de esta época eran los estallidos sociales y revolucionarios, los cuales esos dos factores son el eje central por la cual hizo que se construyera la ciencia social. Entre los factores se encuentra la revolución industrial, que básicamente los aspectos que más influyeron en el pensamiento sociológico fueron la situación de la clase trabajadora, la transformación de la propiedad, la actividad industrial, la tecnología y el sistema fabril. Durante esta revolución, los trabajadores agrícolas y ganaderos renunciaron a sus puestos para obtener un mejor empleo y por lo menos un poco más de dinero por las nuevas fábricas, entre ellas eran las textiles. Estas nuevas empresas ya estaban más modernizadas tecnológicamente,
Por lo tanto, durante esta revolución se incrementó el capitalismo industrial. Fue el principal reemplazo de todos los métodos de producción artesanal mediante el uso de maquinaria, lo cual permitió una producción mecanizada que fue de la mano del desarrollo científico-tecnológico. En esta época los trabajadores se excedían demasiado con muchas horas de trabajo y a cambio de casi nada de dinero, mientras que las personas de los altos mandos se quedaban con todo el dinero. Ante esta injusticia se empezó el movimiento obrero, así como muchos más movimientos para derrotar el sistema capitalista, lo cual este suceso desencadenó una enorme revuelta en la sociedad occidental que afectó a los sociólogos, ya que pasaron su vida estudiando los problemas sociales o habían empezado a desarrollar programas para resolver las problemáticas sociales. Otro factor es la Revolución Francesa. Al comienzo de 1789 a 1799, el proceso de transformaciones sociales y políticas inició un levantamiento protagonizado por sectores burgueses, nobles y populares contra la monarquía absolutista y contra los privilegios de la nobleza en Francia. Esta revolución fue influida por las ideas de la Ilustración y el liberalismo, así como lo económico y social, y por lo tanto tuvo un gran impacto político e ideológico que influyó en la revolución de varios países, edad contemporánea. Entre los hechos destacados de la Revolución Francesa se encuentran las consecuencias como la abolición del feudalismo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la redacción de una constitución y la instauración de una república. Las causas fueron los cambios de una estructura social, el movimiento de la población, la difusión del pensamiento ilustrado y la crisis económica. También fueron importantes la formación de clubes políticos, la implementación de medidas contrarias a privilegios nobles y clericales, la oleada de violencia que llevó a la decapitación del rey Luis XVI y la reina María Antonieta. Sociólogos que influyeron en el origen de la sociología. El inglés Herbert Spencer desarrolló la sociología conocida como evolucionista, en la que establece con base en el desarrollo el paralelismo entre las diversas sociedades. Emilio Durkheim es el iniciador del funcionalismo, teoría que analiza precisamente las funciones de cada uno de los segmentos, papeles y problemas de la sociedad. Karl Marx relacionó los procesos de la historia con el desarrollo de la economía y la política con efecto de formular una interpretación materialista de la historia y de la estructura social que permitiese instaurar una sociedad más justa y mejor. Max Weber concibe a la sociología como la ciencia encargada de comprender e interpretar la realidad social tal como es. La sociología sirve porque el estudio de las actitudes y los roles en la sociedad ayudan a mostrar las diferentes formas en donde los arreglos sociales se integran en nuestra vida y así la misma sociedad entender y valorar las condiciones de, y también para entender nuestras propias experiencias personales. Esto se hace por medio de un procedimiento que consiste en seleccionar un tema, revisar su literatura, formular el problema o hipótesis, crear un diseño de investigación, recolectar los datos y interpretar y analizar los mismos. Después de eso ya se publican los hallazgos. Cabe mencionar que durante esta investigación sociológica hay que cumplir con las reglas éticas, las cuales dicen que los sujetos deben evitar dolores físicos y externos, que los investigadores obtengan su consentimiento para publicar los datos, al igual que respetar su privacidad individual y mantener la confidencialidad de la misma. También cabe decir que hay una regla que dice que los beneficios deben superar los riesgos. Esto puede relacionarse con la frase de Maquiavelo: el fin justifica los medios. La problemática social a tratar será la pobreza, la cual, en términos sociológicos, es una función de la falta de capacidades individuales como la educación o la salud para alcanzar un nivel básico de bienestar humano. Iniciemos con los factores que provocan esta misma, iniciando con el económico.
En el factor económico, en términos simples, si la demanda de trabajo no crece, no puede haber mayor número de empleos o mejores salarios, y por lo tanto, no habrá forma en que las personas que se encuentran en pobreza puedan salir de esa condición permanentemente. Sabemos que la relación crecimiento-pobreza habla acerca del incremento en la producción de bienes y servicios, lo cual traerá mayor empleo, mejores salarios y menor pobreza. Aunque existe un factor vinculado negativamente con la relación crecimiento-pobreza, que es la desigualdad inicial. Entidades con mayor desigualdad de ingresos muestran una menor sensibilidad en dicha relación, es decir, las entidades más desarrolladas son aquellas cuyo crecimiento puede disminuir más la pobreza. Por ejemplo, las que integran las políticas sociales de reducción a la pobreza son un complemento efectivo al crecimiento económico para lograr una mayor disminución de la pobreza, dada una misma tasa de crecimiento. Así que, un alto nivel de desigualdad puede sesgar la distribución de las ganancias del crecimiento económico a favor de los individuos con mayor ingreso. No olvidemos que la desigualdad en toda la distribución afecta de forma negativa el aumento del ingreso de los dos primeros quintiles. Un quintil son aquellos puntos que permiten distribuir una población en 5 grupos de igual tamaño, mientras que tiene un efecto positivo en el incremento de los ingresos de los dos quintiles más altos. Ahora vamos con los factores políticos. Desde los 60 hay programas para combatir la pobreza, como el Pronación y el Progreso. Sin embargo, estos no han revertido las causas estructurales de la pobreza y solo han mitigado parcialmente los efectos sociales negativos de un escenario económico inestable. Constantemente tuvieron inconsistencias y desaciertos que obstaculizaron el cumplimiento de los objetivos, provocando una retroalimentación sustancial para el diseño de programas que se orienten a combatir la pobreza. El poder estatal no actúa en favor de la problemática, sino en favor de ellos mismos. Actualmente, el presidente López Obrador ha inaugurado programas de atención infantil, favoreciendo la incorporación de las mujeres al ámbito laboral, provocando un descenso en la pobreza. Así que ese 38% que asegura ha disminuido la pobreza se debe a que las mujeres han podido trabajar más que en otros años. Ahora vamos a hablar acerca de los factores sociales que provocan la pobreza. Aunque no hay factores que provoquen la pobreza en sí, sí hay los que la mantienen, ya que a veces la misma sociedad provoca los distintivos hacia los pobres como anormales o aislados, provocando de esta manera lo que es la exclusión social. La exclusión social se basa principalmente en cómo son apartados gente de menores recursos y no son tomados en cuenta como gente participante de la sociedad. Principalmente son alejados de todo tipo de relación social y las personas actúan de manera individualista sin pensar en los demás, preocupándose solo en los suyos y ayudándose entre ellos, dejando de lado a las personas más vulnerables como son los pobres, los de menores recursos. Esto se llama el paradigma de la exclusión social, el cual se basa en el deterioro de los lazos sociales entre los individuos y la sociedad, que sería solidaridad, la especialización y el monopolio. Estas son las principales características de lo que es la exclusión social. Para concluir, la sociología es una disciplina que aporta beneficios significativos a nuestra comprensión del mundo que nos rodea. La sociología nos brinda la forma analítica para comprender la sociedad en la que vivimos. Al aplicar conceptos y teorías sociológicas en nuestro contexto diario, podemos comprender las dinámicas sociales, mejorar la toma de decisiones o promover el cambio social. De igual manera, se enfoca en el estudio de la sociedad y sus componentes, es decir, sus diversas ramas, como la sociología rural, urbana, política y cultural. Nos permiten analizar aspectos específicos de la vida social y las particularidades de diferentes entornos, que se basa en la recopilación de datos y la formulación de teorías. Al recopilar información sociológica es crucial respetar la ética. Esto implica obtener el consentimiento informado de los participantes, garantizar la confidencialidad de los datos y evitar prejuicios de la recopilación y análisis de información.
Finalmente, la pobreza es un fenómeno multifacético, influenciado por factores económicos, políticos y sociales. La distribución desigual de la riqueza, la falta de acceso a oportunidades educativas y laborales y la insuficiencia de servicios sociales son solo algunos de los factores que contribuyen a la pobreza en muchas sociedades. En resumen, la sociología proporciona una base sólida para comprender y abordar los desafíos sociales en nuestro mundo. Su enfoque crítico y analítico nos permite tomar decisiones informadas, promover el cambio social y contribuir a la construcción de sociedades más justas y equitativas.